El año 149, los hombres de Judá se enteraron de que Antíoco Eupator marchaba sobre Judea con numerosas tropas y que con él venía Lisias, su tutor y encargado de los negocios, cada uno con un ejército griego de 110.000 infantes, 5.300 jinetes, 22 elefantes y 300 carros armados de hoces. También Menelao se unió a ellos e incitaba muy taimadamente a Antíoco, no por salvar a su patria, sino con la idea de establecerse luego en el poder. Pero el rey de reyes excitó la cólera de Antíoco contra aquel malvado. Lisias demostró al rey que aquel hombre era el causante de todos los males, y Antíoco ordenó conducirle a Berea y darle allí muerte, según las costumbres del lugar. Hay en aquel lugar una torre de 50 codos, llena de ceniza, provista de un dispositivo giratorio en pendiente por todos los lados hacia la ceniza. Al reo de robo sacrílego o al que ha perpetrado algún otro crimen horrendo, lo suben allí y lo precipitan para su perdición. Y sucedió que con tal suplicio murió aquel inicuo Menelao, que ni siquiera tuvo la suerte de encontrar la tierra que le recibiera. Y muy justamente fue así, pues después de haber cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y ceniza eran sagrados, en la ceniza encontró la muerte. Del libro segundo de los Macabeos, capítulo 13, versículos del 1 al 8. Hermanos, sobre el fragmento del día de ayer, algunos han estado insistiéndome en qué postura debemos entonces tomar sobre si creer y practicar la oración por los muertos y por el perdón de los pecados después de muertos. Y como vieron ustedes, he cumplido mi única misión, que lejos de adoctrinar con mi creencia particular, es la de mostrar lo que dice la Biblia, y en el caso particular de uno de los dos temas del día de ayer, el principal, este pecado de infidelidad e idolatría en el que cayeron los soldados del ejército macabeo, y el otro posible tema, precisamente es el de si se debía o no orar por los muertos. He cumplido con mostrarles qué dice la Biblia en su conjunto y cómo determinada enseñanza de la Biblia, según los estudiosos de la Biblia, es más confiable si está atestiguada en una mayor cantidad o en un mayor número de los papiros y pergaminos antiguos donde fueron copiados los textos bíblicos, y cómo, si alguna enseñanza contradice la enseñanza general bíblica y además es poco atestiguada por los papiros y pergaminos antiguos, es puesta en duda. Cada quien decide qué cree o qué practica. Cada quien al mismo tiempo es responsable si, sabiendo que a Dios le agrada o no le agrada algo, lo hace o lo deja de hacer, porque las consecuencias de nuestras decisiones tendremos que afrontarlas nosotros. Mi tarea es iluminar a partir de la luz que nos da la Biblia, y ya será Dios quien vea si encuentra en cada uno de los corazones un terreno fértil y propicio para su palabra o no. Cerrando este paréntesis, analicemos el fragmento que hoy hemos proclamado. Empieza el capítulo 13 del libro segundo de los Macabeos mencionando una fecha, y ese año 149 que nos dice el primer versículo del capítulo 13 del libro segundo de los Macabeos, en realidad corresponde al año 163. Recordemos que Macabeos nos está contando es la cantidad de años desde que gobiernan los griegos. Es decir, que lo que hoy nos narró el fragmento que hemos proclamado sucedió 149 años desde que había dominio griego en la región de Judea. Aclarada esta información histórica o cronológica, vayámonos a la reflexión de este momento. ¿Dónde está la enseñanza primordial del fragmento de hoy? Aparecerá en el versículo 8. Así pues, después de haber cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y ceniza eran sagrados, en la ceniza encontró la muerte.
Cuando nos adentramos en este fragmento, nos empieza a contar las estratagemas de este Menelao y cómo Dios hizo que toda su malicia y su mala intención fuera descubierta por Antíoco y por Lisias, su mentor, y se dictara contra él la pena de muerte en esta construcción particular de una torre llena de ceniza donde se mandaba a la gente que cayera allá y muriera entre la ceniza. Pero la frase central de todo el fragmento es como aquel hombre malvado que en medio de intrigas hizo y deshizo contra el pueblo judío, contra el templo y el altar del templo, tuvo que entregar cuentas a Dios. Hay un dicho popular que dice que el que ama el peligro, en él perece. Y a partir de allí se desprende una creencia también popular en la cual se asegura que de la misma manera como usted vivió, de esa manera morirá. Esa enseñanza es discutible, porque la Biblia nos muestra en la cara cientos de personajes puros y santos, fieles a Dios, que tuvieron una muerte horrible, precisamente por ser fieles a Dios, como venganza y furor del mundo y del misterio de la iniquidad desencadenado contra ellos por su fidelidad. Para la muestra, nuestro Maestro eterno y Salvador, Cristo nuestro Señor. Pero lo que sí podemos nosotros aprender de este fragmento el día de hoy es esto, hermanos. Y ya la palabra de Dios nos lo ha dicho en varias ocasiones, pero para que no se nos olvide, nos lo vuelve a permitir el Señor encontrar. Tarde o temprano, la justicia divina llegará para aquel que hizo el bien, convertida en gloria eterna. Para aquel que hizo el mal, convertida en castigo y condenación eternas. Que el eco de esta enseñanza retumbe en nuestras conciencias y nos mueva siempre hacia el bien y nos aparte siempre del mal. Nos mueva siempre a la esperanza en la justicia divina y nos aparte de la desesperación. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.